sector farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Buenas noches, nuevamente con ustedes aquí en Humo y Espejos. Si yo les tiro estas siglas, TLC, TTP, TISA, probablemente muchos no sabrán de qué se trata. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre los tratados de libre comercio. ¿Qué son? ¿Qué significa? ¿Qué riesgo hay para cada país? O sea, ¿cuál es la implicancia y cuál es la ventaja, si es que las hay, de pertenecer a esto? Así que, ¿cómo estás, Marcelo? Está en tus manos explicar con mayor claridad que yo de qué vamos a hablar hoy. Bien. Mira, no me voy a meter tanto en el tema de qué son estos tratados, porque lo vamos a tratar en el programa. Lo que sí creo, lo que me gustaría hacer es un marco introductorio, que es en realidad, creo que estamos asistiendo a un cambio de época. Estamos ante un cambio realmente de paradigma. Como en algún momento el feudalismo se agotó y empezó el capitalismo, hoy estamos viviendo un cambio muy profundo dentro del capitalismo. Se está acabando, en las últimas décadas lo estamos viendo, el capitalismo productivo, empresarial que uno conocía, y empezó el predominio del capitalismo financiero. Y junto con esto viene un proceso de globalización, una internalización. Los estados empiezan a ser molestias, trabas para ese funcionamiento libre del capital. Para ello hace falta hacer una nueva arquitectura global. Ahí es donde empiezan a entrar estos tratados de libre comercio, que facultan a las grandes corporaciones a tener una serie de ventajas que hoy no tienen. Entonces, lo que hoy vamos a ver es eso, qué son estos tratados, cómo funcionan y más que en qué nos benefician, en qué nos perjudican. Bien, veamos qué dicen nuestros invitados entonces. Y para ayudarnos a entender esto, contamos con la presencia de Javier Echaide, que es un especialista en tratados de libre comercio, doctor en Derecho, abogado, investigador de la UBA y miembro de ATAC Argentina. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos hoy. No, gracias por la invitación. Antes de entrar a la pregunta, ATAC Argentina, ¿qué viene a ser? Es una organización, es parte de una red global que se inauguró, digamos, en Francia a fines de los 90, en Argentina está desde fines del año 98, principio del 99, y es una de las organizaciones fundadoras del Foro Social Mundial en Brasil, que después se fue ampliando a otros países. Bueno, y acá nosotros trabajamos intensamente con las cuestiones económicas, particularmente con tratados de inversiones, de libre comercio, etc. Te digo que yo replantearía el nombre, porque como está Patricia Bullrich, ATAC, en cualquier momento tenés una denuncia. Muy bien. Para darnos esta visión política tan necesaria, invitamos a Oscar Laborde, que es director de IDEAL, el Instituto de Estudios de América Latina. Así que, Oscar, una vez más con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Oscar, siempre hubo tratados comerciales. ¿Qué es lo que diferencia los actuales tratados de libre comercio de los que se hicieron a lo largo de la historia? ¿Por qué ahora se está hablando tanto de ese tema? En realidad cambia la historia. El libre comercio es una palabra bien elegida. El imperio nos ha ya demostrado que el uso de la etimología, de las palabras muy importantes, es ¿quién podría estar en general en contra del libre comercio? Si es libre es bueno. Si es libre es bueno. Realmente es terriblemente complicado para aquellos que no tienen condiciones de poder en igualdad de condiciones comerciar. Entonces siempre ha sido así, las potencias han invadido países, han generado imperios a partir de poder vender lo que producían, así fue el Imperio Británico, y ahora con estos tratados lo que se trata es de, digamos, darle institucionalidad y, como decía Marcelo en la introducción, desbordar los propios estados. El TPP le agrega la condición de darle un poder superior a las multinacionales
que los propios estados. Bueno, entonces, beneficios y perjuicios. Los beneficios son para los que tienen desarrollo. Si las potencias no han liberado, no han llamado al libre comercio hasta que estuvieron fuertes. Claro. ¿No? Digamos, primero hubo un cerrarse en sí mismo, hubo un desarrollo industrial, hubo un ejercicio del mercado interno, y luego le propusieron, ¿no? Como Mike Tyson luego de entrenar, le dice, en la calle peleemos libremente, porque finalmente los dos tenemos libertad, los dos tenemos dos brazos, somos dos seres humanos, podríamos hacer una competencia de iguales. Eso es los tratados de libre comercio, en sus diferentes expresiones. Los tratados bilaterales, que son los TLC, el Tratado Transpacífico, el Tratado de la Alianza del Pacífico que tenemos en nuestra región, sí, pero la esencia es comerciar conmigo sin barreras, es decir, yo puedo venderte lo que quiero y lo que tengo y vos también. Ahora, basta ver cuál es el resultado de lo que tuvieron relaciones de libre comercio con las potencias. Ahora lo seguimos entonces ese tema. Ya se han dado cuenta de lo que nos espera para el programa de hoy. Así que antes de seguir con la charla, después de mi interrupción abrupta a Oscar, los llevo a ver la primera parte del informe sobre los tratados de libre comercio que les preparamos. Si algunos analistas y geopolitólogos aún vacilaban a la hora de afirmar que la nueva geopolítica estadounidense se centra mayormente en la zona de Asia-Pacífico y ya no en Rusia, ni tan siquiera en el Medio Oriente, la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio habrá de seguro acabado con las dudas de los más escépticos. Tanto para China como para el proyecto de integración latinoamericana, la confirmación de dicho acuerdo también presume una serie de consecuencias no menos significativas. Vale recordar que la zona de Asia-Pacífico implica el 40% de la población mundial, más del 50% del Producto Bruto Interno Mundial. El pasado 5 de octubre de 2015, 12 países con salida hacia el Océano Pacífico han sellado un acuerdo, dando así nacimiento a la mayor zona de libre comercio del mundo y otorgándole al presidente estadounidense Barack Obama una victoria política que él mismo ha descrito como el marco comercial del siglo XXI. Los países firmantes son Australia, Brunei, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Malasia, Singapur, Vietnam, México, Chile, Perú y Estados Unidos, que representan ni más ni menos, todos ellos, el 40% del comercio mundial. El impacto geopolítico a nivel global no es menor. Este acuerdo, que busca, entre otras cosas, establecer las reglas para el libre comercio del siglo XXI, obligaría al nuevo y principal adversario estadounidense, que es China, y que, valga la aclaración, no forma parte de los países firmantes, a adoptar sus propias reglas en materia de comercio, inversiones y derecho comercial a aquellas reglamentaciones establecidas por el TPP. Respecto a este punto, Barack Obama fue muy claro y directo al afirmar en un comunicado: cuando un 95% de nuestros países clientes viven por fuera de nuestras fronteras, no se puede dejar a países como China dictar las reglas de la economía mundial. De esta manera, el objetivo estadounidense parece haberse cumplido. Con la firma del TPP surge un serio contrapeso a la economía china en la región. Cabe mencionar que en este tipo de relaciones, las concesiones no suelen realizarse de los dos lados. La historia nos muestra que aquellos que se encuentran en posición de fuerza suelen imponer sus normas a los demás. Cuando se mira el ranking de las multinacionales a nivel mundial, nos damos cuenta que existe efectivamente una fuerte dominación por parte de Estados Unidos. Sobre las primeras 100 multinacionales, 60 resultan ser norteamericanas. Se puede prever que a priori en numerosos sectores sean las normas norteamericanas las que se impongan sobre los otros países. No es de extrañar que para numerosos analistas la implementación del TPP sirva como marco normativo para que la superpotencia siga instalando sus propias reglas a nivel global.
Javier, este tema de los tratados de libre comercio creo que empezaron a ponerse así en la picota fue a partir de las filtraciones de Wikileaks. Algunas de las cosas que se saben son escandalosas, o sea, primero que se negoció en forma secreta y después las facultades que se les van a otorgar, que como decía Oscar, están por encima de los países. Vos que viste el tema mucho más técnicamente y en detalle, ¿de qué se trata esto? Sí, bueno, o sea, cuando uno analiza los tratados de libre comercio y en particular el Tratado Transpacífico como uno de los ejemplos, hay que hacer una comparación, o sea, casi íntima con lo que era el Área de Libre Comercio en las Américas, el ALCA. O sea, el ALCA también era un tratado de libre comercio a nivel hemisférico para todo el continente americano, era también la propuesta de Estados Unidos como hoy es el TPP. Y básicamente la idea de ese tratado y de todos los tratados de libre comercio es la misma, o sea, es ampliar las fronteras comerciales y las vías comerciales principalmente de las empresas y de las producciones que ya están mejor aventajadas, mejor y más aventajadas dentro de la economía global. O sea, lo que es la teoría del libre comercio se basa en la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, que él no le escribía, digamos, a los consumidores de los países pobres sus teorías, sino que le escribía a la burguesía industrial de Manchester en pujanza. Entonces, o sea, estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Son textos muy actualizados. Exactamente. O sea, cuando uno analiza los tratados que hoy están, digamos, sobre la mesa y están en discusión, el TPP, al igual que el ALCA, fue negociado en secreto, o sea, recién se conocen los textos a raíz de su publicación luego de la firma. O sea, recordemos que el ALCA nunca fue firmado, siempre estuvieron borradores que fueron publicados a raíz de la presión social que hubo en su momento. El TPP ya se encuentra firmado y ahora está dentro de los procesos, o sea, nacionales de cada uno de estos 12 países que se mencionaban en el informe para ver los mecanismos de aprobación interna que en cada uno de estos estados se tiene que dar. Ahora, Oscar, si los tratados de libre comercio, perdón, te saqué el turno, son tan criticados en Europa y Estados Unidos, ¿por qué se impulsa para que se firme tanto desde nuestra región? Lo impulsan los que siempre han sido cómplices de los imperios, ¿no? Cuando a David Ricardo le preguntan qué necesitaría Inglaterra industrial emergente para desarrollarse, dijo otra Inglaterra al lado que le compre, ¿no? El ideal de Ricardo, obviamente estaba ridiculizando, ¿no? Eso sabía que no podía existir. Lo que él quería decir, que había que conseguir compradores, ¿no? Digámoslo, y eso es lo que pretenden. Entonces, ¿a quién le interesa eso? A las élites que gobiernan algunos países que están en sociedad comercial y política con esos imperios, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar, hagamos al revés la pregunta. ¿Qué nos interesa a nosotros? Es decir, lo que le interesa a los grandes grupos económicos es evidente, poder vender sin contraprestación a quien fuere. Agregándole que, por ejemplo, el TPP incluye que por 12 años los países firmantes no pueden fabricar genéricos. Criminal para lo que es una industria nacional y que atienda a la salud. O sea, aclararse el tema de medicamentos. O sea, solamente van a tener que ser los fabricados por los laboratorios originales que tienen un costo infinitamente superior. Y las patentes que estén incluidas en estos países. Entonces, nosotros hagamos al revés. Es decir, está claro lo que le interesa a los grupos económicos de Estados Unidos. No sé si a todos los Estados Unidos, porque Obama tuvo que aprobar el TPP con el voto de los republicanos. Ni los demócratas, su partido, aceptaban votar en secreto, porque es escandaloso que 600 empresarios... Sí, parte y parte. O sea, bueno, parte republicano, parte demócrata. Bueno, pero el hecho que parte mayoritaria, pero parte al fin del partido de gobierno de Obama, que le parece tan interesante los tratados, no los hayan firmado, es terrible porque se le oculta a los legisladores que tienen que comprometer que su país quede atado a un convenio que no sepan todo lo que dice. Entonces, yo decía, hagamos al revés. ¿Qué nos conviene a nosotros? A nosotros nos conviene desarrollo del mercado interno y comercio interregión. Así nos podemos desarrollar. No asociarnos bilateralmente con los poderosos, sino agruparnos en la región y al interior de cada país desarrollar nuestra industria para venderle producto a los nuestros en ese sistema virtuoso que significa un Estado que impulsa la industria nacional
que genera un comercio argentino, que tiene asalariados bien pagos, que compra productos argentinos. ¿Dónde se interrumpe ese círculo virtuoso? En la compra de productos extranjeros, donde si el asalariado bien pago compra productos extranjeros, se interrumpe el círculo virtuoso y así nos va a ir. Bueno, en realidad nosotros ya lo interrumpimos voluntariamente y sin ningún tratado. O sea, cuando abrís las importaciones graciosamente, bueno, se está pasando esto. No tenemos tiempo para otra pregunta, Marce. Ya tenemos que ir a un corte, así que queda pendiente. Hay varias cosas para hablar con ambos, con Javier también. El suspenso lo hacemos en cuál va a ser la pregunta, no en cuál va a ser la respuesta. Exactamente. Así que no se vayan. Enseguida volvemos con más Humo y Espejos. Muy bien, ya de regreso acá discutiendo sobre el tema de los tratados de libre comercio, así que enseguida los llevo con la geopolítica militar de Asia-Pacífico en la tan esperada columna de Damián Jakubowicz. Así que Damián, te escuchamos. Bueno, como estamos viendo, digamos, la zona de Asia-Pacífico, si vemos la primer placa, está ganando cada vez más importancia en la geopolítica mundial, convirtiéndose en el nuevo epicentro que tiene el mundo, desplazando económicamente a Europa, a toda la zona atlántica, y desplazando militarmente a todo lo que es la zona de Medio Oriente. Entonces, si vamos a la siguiente placa, si nosotros vemos que económicamente el nuevo teatro del mundo se sitúa en la zona de Asia-Pacífico, tenemos que pensar que tiene que existir una correlación en lo que es la geopolítica militar en esa misma zona. Y la realidad es que nunca se ha escuchado tanto hablar del Mar de China como en los últimos años. El Mar de China está dividido en lo que es el Mar Oriental, ¿sí?, que es la parte que China comparte con Japón, y el Mar Meridional, que es ya más al sur de China, donde está Taiwán, Filipinas, etc. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que China, y lo que podemos ver es que si el mundo ahora está teniendo una confrontación económica entre China y Estados Unidos, esto se replica de la misma manera en todo lo que es la zona de Asia-Pacífico. Por eso, China, en los últimos años, ha tratado de convertirse o de reconvertirse en lo que es el gendarme de la zona. Para eso está acrecentando muchísimo su poderío militar a nivel marítimo. Y esto no solamente lo hace en lo que es el Mar de China para poder recuperar lo que algunos llaman su soberanía geográfica, sino también hay que decir que en el Mar de China hay se calcula, según el último informe de Pekín, hay 213.000 millones de barriles de petróleo, lo que equivale al 80% de la producción de Arabia Saudita, y se calcula que a nivel de gas habría 5 veces lo que es la producción de los Estados Unidos. Si vamos a la siguiente placa, podemos ver que entonces, y no es casual, que la zona de Asia-Pacífico se haya transformado en la zona más caliente, donde hay más potencialidades de lo que son los conflictos bélicos. Actualmente se calcula que en el mundo hay 60 conflictos territoriales activos, de los cuales la mitad está dividida entre lo que es Asia y África, Asia-Pacífico y África. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que las potencias, los países que están en juego en estas confrontaciones militares, en el caso del Asia-Pacífico, son países en algunos casos nucleares, porque está China, Rusia, también está Japón, con todo lo que significa la alianza con Estados Unidos, Corea del Sur, que no es para despreciar militarmente. Entonces, si vamos a la siguiente placa, nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo responde Estados Unidos a este crecimiento económico de China en la región? A partir del 2012, Estados Unidos, la zona de Asia-Pacífico para Estados Unidos pasó a ser prioridad militar número 1, ¿sí? Quiere decir que la mayor concentración del poderío militar
pasó de Medio Oriente a Asia-Pacífico y a la ya tradicional presencia de los Estados Unidos en Japón y Corea del Sur se agregó una presencia militar marcada ahora en Vietnam, en Filipinas y en Australia, como haciéndole cada vez más un cerco a China. Esto ya lo vimos en otros programas. También Estados Unidos tiene bases militares en Kirguistán y Uzbekistán, que es en la parte occidental de China. Vamos al siguiente slide. Entonces, si uno, la foto ahí es graciosa porque está ahí como cómo puede hacer una persona, ¿no? Si es tan importante ahora la disuasión militar en una zona tan conflictiva como es el Asia-Pacífico, en donde hay cada vez más potenciales conflictos militares, estamos de acuerdo que muchos países se pelean por tratar de asustar militarmente al vecino. Entonces, para eso es muy importante tener alguna oportunidad de poder mostrarle al vecino cuán armado está uno o cuán armado quiere parecer uno. Por eso, los ejercicios navales, si vamos a la placa siguiente, que se vienen realizando desde mediados de los años 70, que se llaman la RIMPAC, que son Rim Pacific Exercise, que son todos los ejercicios navales que viene realizando los Estados Unidos desde el 74 cada 2 años entre junio y julio en unas zonas cercanas a las islas de Hawái, van cobrando cada vez más importante. Históricamente Estados Unidos eligió esta zona para poder hacer maniobras navales con los países aliados. Lo que pasó es que con la importancia que va teniendo la zona de Asia-Pacífico en los últimos años, cada vez más países se quieren anotar para poder justamente mostrar su poderío militar. China ha participado por primera vez en el 2014, lo cual le ha servido comunicacionalmente mucho para poder mostrarle a todos sus vecinos con cuales tiene conflictos, Japón, Taiwán, Filipinas, Vietnam, lo avanzado que estaba la Marina China en ese sentido. Países de América Latina también están participando. Colombia, Perú y Chile han participado históricamente de estas maniobras. Brasil, Ivonne, a partir del 2016 por primera vez ha participado de estas maniobras. Ecuador también lo ha hecho Ecuador y México lo han hecho como observadores, ¿sí? Entonces, estas maniobras me parece que son importantes demostrarlas porque cada vez más países se anotan porque justamente la zona de Asia-Pacífico se está convirtiendo en el nuevo epicentro del mundo. Ivonne. Es bastante complejo todo el tema, ¿no? Y cómo nos vemos involucrados a cada acción a nivel internacional. Así que... Sí, lo que se ve creo que claramente es la continuación o la coordinación de las fuerzas militares con las fuerzas económicas. Ahí es donde entran en juego los tratados de libre comercio, como en realidad lo que están haciendo es conteniendo el avance de China. Pero hay una cosa que me quedé pensando desde el bloque anterior. Hay veces como las cosas no son tan lineales, porque nosotros hablamos Estados Unidos le impone lucha contra China, pero dentro de Estados Unidos Trump dice que no, él se opone a eso. Y ahora Hillary, tal vez por temor a perder popularidad ante una elección, empieza a dar marcha atrás. ¿Cómo podemos terminar de encajar esto? Estamos hablando entonces de que ya directamente ni hablamos de estados, estamos hablando de grupos. O sea, ya directamente lo que estamos asistiendo es a una confrontación entre grupos económicos y estados por otro lado. ¿Estoy equivocado en esto? Efectivamente es así, digamos. Trump representa muchas cosas, pero de alguna forma esa nostalgia imposible de retroceder, pero de lo que fue un Estados Unidos productivo, ¿no? Él apunta ese obrero blanco del interior, Estados Unidos de posguerra, tal vez primitivo, pero era eso, ¿no? Digamos. Y el Brexit también intenta recuperar una Gran Bretaña, digamos, autónoma, soberana, no regida por los dictados ni de Estados Unidos ni de Bruselas. Y digamos, Estados Unidos lo mismo, insisto en esto, el voto de algunos demócratas en contra del Transpacífico demuestra eso. Solamente le interesa a algunas empresas
a las grandes concentraciones los tratados estos. No es que los Estados Unidos, y entonces los obreros de Estados Unidos, eso es lo que advierte Trump, van a sufrir porque perderán puestos de trabajo en manos de otros lugares. Entonces es un negocio muy, muy para pocos, con esta capacidad que tiene, digamos, de presentarlo los medios de comunicación cómplices, porque los medios de comunicación no son herramientas del sistema, son integrantes del sistema, son parte de los grupos económicos, pero efectivamente la conveniencia es para pocos y puede llevar al mundo a un estiramiento de la pirámide social, a una concentración en los pocos ricos. Bueno, recordemos que 62 personas tienen tanta riqueza como la mitad de la población, como 3.500, y estos tratados van a ir en ese camino. Javier. Sí, o sea, básicamente lo mismo. Hay algo que generalmente no se tiene en cuenta cuando se habla de los tratados de libre comercio y de lo que es el flujo comercial a nivel internacional. O sea, que los que participan, el eje que participa de este flujo, básicamente son las grandes empresas y los grandes conglomerados. O sea, más del 50%, 55% del comercio a nivel internacional son los comercios intrafirma. O sea, son las compraventas adentro de las multinacionales, o sea, de, qué sé yo, una empresa norteamericana que le vende a su filial en Argentina, que le subvende a la filial en Brasil, que le subvende a la filial en China. O sea, ese es, y forma parte del mismo conglomerado. Ahí no hay una participación abierta y amplia de libre competencia, si se quiere, que es con lo que se vende en este tipo de tratados, sino una mayor concentración en los principales centros económicos de poder a nivel global. Oscar, vos recién te referiste a Estados Unidos. Vos también tenés más en claro cómo es el tema de Europa. El caso sobre todo de Le Pen, que Francia tiene parte de tu corazoncito. Estamos en un... Le Pen o Francia. Bueno, eso corre por cuenta tuya. Ya me refiero a Francia. No sabía que te habías hecho. Para que la gente no se confunda. ¿Cómo es el tema? O sea, toda esta nueva derecha que surge en Europa, que tiene algunas características parecidas a Trump, ¿está también representando lo mismo? Sí, una de las características que tiene esta nueva derecha, y esto lo habíamos hablado, no se sabe si se puede hablar de derecha porque tiene mucho apoyo en las bases populares, sí podemos decir que son ultranacionalistas, no ven con buenos ojos esto porque justamente lo que decían acá los especialistas. Son los grandes perdedores de la globalización. Sí, las masas populares son, las masas obreras son los grandes perdedores, por ahí los que ganan, sí, son 4 o 5 empresas que económicamente, por ahí sí, uno podría decir que a nivel de números los países, las potencias se ven beneficiadas, pero lo que son las bases, las masas trabajadoras, no. Y yo también una cosita que me gustaría agregar para el debate es el impacto que tienen este tipo de tratados para los bloques regionales sudamericanos, porque nosotros ahora tenemos a Perú, México, Chile incrustados en esos tratados. Después, si en algún momento se llega a reconstituir la UNASUR, ¿cómo haces para sacar un clavo así? Bueno, mismo un poco también con lo que se decía al principio, o sea, los países que integran el TPP y que están, o sea, ya no negociando, sino adentro ya del tratado firmado, son los países que más dependen económicamente de ese flujo de mercancías y flujo de inversiones con el centro, digamos, de exportador de Estados Unidos. O sea, ahí es donde la región, digamos, se encuentra prácticamente dividida entre los países más dependientes de esa economía más integrada a nivel global de las corporaciones y otros tipos de países que tienen una diversificación quizás, o sea, no tan amplia, pero por lo menos más diversificada, como pueden ser los países del Mercosur. O sea, lo que hace el libre comercio, digamos, en cualquiera de sus formas de los tratados, es particularmente concentrar la economía y sobre todo especializar la producción. O sea, en ese campo a nosotros nos toca el peor de los vals para bailar. O sea, nosotros somos países destinados a la exportación de bienes agrícolas, básicamente, que tienen muy poco valor agregado en ese sentido, o sea, y que generalmente, como se ha notado con la crisis internacional, tienden a largo plazo con precios a la baja. Entonces, o sea, ¿cero beneficio para nosotros entrar en esto? No, o sea, ¿hay algún beneficio? Los beneficios existen, pero es como se decía recién, o sea, existen para ciertos grupos, por eso adentro de los países tenés las opiniones tan diferenciadas. ¿Y cuáles serían los grupos acá que se beneficiarían? No te digo que me diga con nombres y apellidos, si querés sí, si no, no. Si te la estadística es la ciencia que dice que si una persona se come 2 pollos y una no come un pollo cada persona. Entonces, el ingreso per cápita de los países tiene algo de eso. A mí sinceramente no me interesa cuál es el ingreso per cápita, sino
cuál es la distribución que al interior hay. Entonces lo que se podrían beneficiar en Argentina son los grupos concentrados como Techin, que han elaborado un tipo de tecnología específica y pueden ser uno de los jugadores en ese lugar mundial. Los agroexportadores, bueno, sí, como hasta ahora, no se va a comprar más soja porque se produzca más soja. En ese caso... O sea, no vamos a vender más nada. O sea, no, es lo mismo que vendemos hasta ahora. La demanda es muy rígida porque, digamos, si no depende de la oferta como en otros casos, nosotros no tenemos desarrollo tecnológico. O sea que sí vamos a tener daño entonces. O sea, no vamos a vender más, pero vamos a habrá que ver cómo le fue a destruir. México solamente, ¿no? Que ha desaparecido el Estado, es un Estado fallido, donde la droga, donde el terrorismo, digamos, el terrorismo de verdad, no el terrorismo de los barbudos con turbante, el terrorismo que mata a la gente todos los días, para ver cómo le fue a México. Donde se produjo algo similar al ARCA fue en el NAFTA. Ni tomates pueden producir. Una caída brutal del Producto Bruto, una decadencia social increíble y una extensión del narcotráfico. Digamos, entonces, veamos cómo le fue a los que lo hicieron. Bueno, eso lo vamos a ver. Ahora tenemos que ir a un corte. Damián, muchas gracias. Encantados, como siempre, de escucharte. Y bueno, ustedes no se vayan. Ya viene el tercer bloque de Humo y Espejos. Volvimos con ustedes para tratar sobre los tratados de libre comercio, acá con Oscar Laborde y Javier Echaide. Así que antes de retomar la charla con ellos, los llevo a ver la segunda parte del informe que les preparamos. Según la CEPAL, el TPP busca establecer una asociación estratégica que trascienda lo comercial, incorporando de esta manera cuestiones económicas, financieras, científicas, tecnológicas y de cooperación. En este sentido, entre los objetivos del TPP se encuentra reducir los costos de transacción, pero su alcance pretende ser más amplio. Por el lado de América Latina, este acuerdo del Transpacífico, claro está, no puede dejar de tener sus efectos colaterales geopolíticos. Esto, más allá de los lógicos sacudones económicos que la firma del TPP implica para las economías regionales y que aún hoy resultan difíciles de medir en razón de la enormidad del acuerdo y de los múltiples factores que entran en juego. De entrada, lo primero para subrayar es que se encuentran involucrados 3 países de nuestra región: México, Chile y Perú. Cabe preguntarse, ¿qué acontecería si algunos de los puntos implícitos o explícitos del tratado entraran en conflicto de interés con potenciales acuerdos continentales de la hoy debilitada UNASUR o bien del Mercosur o la CELAC? Numerosos analistas advierten sobre la posibilidad de un mayor debilitamiento respecto de los avances logrados en materia de integración regional en los últimos años. Como antecedente inmediato, ya en 2011, la conformación del bloque Alianza del Pacífico, integrado por Chile, Perú, Colombia y México, y otros países latinoamericanos con posibilidades de incorporarse, había disparado una alerta contra los intereses de los bloques continentales, debido a una posible fragmentación de los mismos. Y casualidad o causalidad mediante, el TPP viene a firmarse justamente en un momento en que el proceso de regionalización latinoamericano se encuentra ralentizado, producto en parte de la desaceleración económica regional y o de crisis políticas que viven algunos de sus países impulsores, como lo son Brasil y Venezuela, o por el giro en cuanto a su política regional que ha dado el gobierno argentino, priorizando justamente un refuerzo de sus relaciones con el eje del Pacífico y un acercamiento bilateral a la potencia estadounidense. Entre los tratados de libre comercio hay un tipo de tratados
por ahí más específico, que es el TISA, que es de servicios. ¿Cuál es la diferencia que hay con los otros tratados que estamos? Que se habla bastante poco del TISA, pero creo que tiene consecuencias, no sé si no más graves todavía. No, hay tratados que incluso versan parcialmente sobre capítulos o temáticas que están incluidas en los TLC, en los Tratados de Libre Comercio. El TISA habla específicamente sobre cuestiones de servicio, también hay que hablar sobre los tratados bilaterales de inversión, los TBI, que son básicamente los capítulos de inversión que están adentro de los TLC, incluyendo el Tratado Transpacífico. O sea, lo que tratan de hacer es permitir, digamos, el mayor flujo y el mayor ingreso de lo que son la oferta, digamos, de los servicios de las principales productoras de estos servicios o de las inversiones, que para el caso, digamos, es lo que estamos cambiando, digamos, es el tema en cuestión, pero que hacen que sea una mayor liberalización respecto de lo que son las reglas multilaterales a nivel global, como son los de la Organización Mundial del Comercio. O sea, en ese sentido, hasta ahora las negociaciones en la OMC, que han estado bastante estancadas precisamente por esta puja entre los países desarrollados y los países en desarrollo, sobre todo porque los países en desarrollo no han visto las ventajas prometidas que el libre comercio les tenía preparadas, o sea, no lo ven desde hace décadas. Entonces, lo que se trata de hacer es apartarse de las reglas de la OMC para firmar tratados temáticos o regionales más acotados. El TISA viene a cuento de esto. O sea, el TPP tiene creo yo, de los capítulos más importantes que contiene, el capítulo de servicios precisamente, el capítulo de propiedad intelectual, que también es muy importante en el TPP, el capítulo de inversiones que mencionábamos, que son inclusiones de muchas de las cosas que incluso Argentina ya tiene. Argentina es uno de los países que más TBI, tratados de protección de inversiones, tiene firmados, por lo menos dentro de la región, tiene 58 TBI firmados, 55 vigentes, y muchos de los efectos de esos tratados de inversión nosotros lo hemos sentido, o sea, todo lo que son los juicios en el CIADI, toda la cuestión de la privatización y la recuperación de Repsol a nivel internacional, demandas como las de Suez por el tema de aguas argentinas, o sea, eso nosotros lo hemos sufrido. Saber que prácticamente nunca ganan los estados. Esto está conformado de forma tal que siempre van a ganar las corporaciones. Lo que pasa es que el foco, digamos, de estos análisis y de estos procesos arbitrales, o sea, cuasi judiciales, están puestos en la responsabilidad que tiene el Estado si realmente protegió o no la inversión del capital extranjero. O sea, en ningún momento se pone en tela de juicio si ese capital extranjero realmente cumplió con las metas de inversión, por ejemplo, que estaban en los contratos, o cuál es la responsabilidad que tienen las empresas en materia de cumplimiento de otro tipo de obligaciones, como pueden ser, hay áreas muy sensibles en el tema de agua potable, como puede ser el derecho humano al agua, el acceso al agua potable. Eso no está puesto en discusión en este tipo de árbitro. Ahora, Oscar, como diría un conductor muy conocido, amado y odiado por muchos, explícamelo como si fueras a explicar a mi tía. Los tratados de libre comercio, si tengo entendido, o sea, prohíben la injerencia del Estado, ¿no es cierto? No solo prohíben la injerencia del Estado en determinados temas, sino que los prohíbe salir, o sea, de propuestas diferentes a las que están pautadas o buscar alternativas. En cambiar las reglas de juego, sacar una ley que modifique. Puede ser así, o sea, como dijeron ustedes, que los legisladores tienen que firmar algo en secreto, donde por eso hubo una división en el partido de Obama, o sea, algo tan absurdo, ¿cómo puede ser que se realice? Y claro, ¿cómo puede explicarnos para que podamos entender los que no logramos ver qué es lo que está sucediendo, cómo nos entregan de esta manera? En primer lugar, como se decía, hay dificultad hasta en Europa, porque está frustrándose el tratado transatlántico. ¿No? Digamos, es un Francia y hasta Alemania en cierta medida están denunciando. Y lo que hace Estados Unidos es, se quiere fortalecer para ir en su batalla final a 30, 40 años contra China. Eso es toda la estrategia de Estados Unidos. Bush lo dijo acá, pero ustedes, cuando dijimos no al ALCA, yo estuve en aquel momento por Cancillería en esas reuniones, él dijo, pero ustedes no se dan cuenta que el enemigo es China. Nosotros queremos asociarnos para enfrentar a China. Y él no se daba cuenta que nuestra preocupación era no su pelea con China, que tenemos que ver, sino nuestra suerte. Es decir, no nos comprendimos. Entonces, las limitaciones, por lo que se conoce, son gigantescas.
cualquier modificación que vos hagas sobre, por ejemplo, la situación laboral de los trabajadores, que perjudicaría a algún futuro inversor, hace que vos no puedas prosperar con esa ley. Qué locura. Debilita a los estados, no es que, digamos, saca el rol de los estados, los debilita, los condiciona. Sí, una fuerza de aplicación de las resoluciones. Claro, necesitas como una cosa administradora. A tribunales internacionales donde efectivamente, como que se decía, los fallos son previsiblemente a favor de las empresas. Porque, ¿quién ha pensado el TPP? ¿Quién piensa los tratados de libre comercio? ¿Los estados? No. Los grupos económicos. ¿Quiénes son los que teorizan, los que hacen lobby? Que son los no son los que participan. Claro, ¿quién genera esto? Porque alguien lo escribió. Pero ¿quiénes lo harían? Son los grandes grupos económicos que ponen recursos de los suyos para poder teorizar, para hacer lobby, es decir, es más, financian campañas de senadores y de diputados, no de representantes de senadores en Estados Unidos, para que lleven adelante sus proyectos, ¿no? Hay pruebas de representantes en Estados Unidos que el 70% de su proyecto tiene que ver casualmente a favor de la empresa que le financió la campaña. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿quién está tan interesado en que prosperen los tratados de libre comercio? Son las empresas. Los estados están soportando como pueden, algunos muy convencidos y rechazándolo, otros a regañadientes, condicionándolo, pero insisto, en Europa, porque también fue una elección para Europa lo del Brexit. En Gran Bretaña dijo, señores, perdónenme, hasta acá llegó mi amor. Después de eso, casualmente, la Unión Europea dice, bueno, está muy trabado el acuerdo del Transpacífico con Estados Unidos. Porque ellos también tienen que rendir cuenta, porque si no les surge esta nueva derecha o estos nuevos nacionalismos retrógrados en algunas cosas, pero que, por ejemplo, Trump enfrenta a Wall Street. Paul Singer, ¿no? el representante máximo de los buitres, republicano, financia la candidatura de Hillary Clinton, no de Trump. De hecho, hay muchos republicanos que lo quieren voltear a Trump. Claro, entonces, yo digo, está confuso el tema, pero lo que sí está claro que los tratados de libre comercio les conviene a los grandes grupos que están preparados para jugar en ese tipo de competencia tan particular. Los estados están siendo corridos, limitados, condicionados, achicados, y está claro que no hay ninguna ventaja para las masas de los trabajadores. Ahora, en el servicio ni hablar, ¿no? De TISA, que especialmente se especializa en servicios, bueno, ya directamente ahí no se considera este capitalismo productivo en repliegue que vos decías al comienzo que es lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, esta asociación euroasiática de libre comercio que está impulsando China, la ruta de la seda que está trabajando China, la mayoría de los TAN, las repúblicas centroasiáticas, Rusia, en cierta medida son una respuesta a esto. ¿Qué diferencias tiene con un TLC a lo occidental? Habría que analizar bien los textos de ese tipo de tratados, pero si uno analiza, o sea, cuál es la estrategia que tiene Estados Unidos dentro de todo el campo global, con el TISA, con el TPP, con el Tratado Transatlántico, con la Unión Europea, y ve cuáles son los jugadores dentro de cada uno de esos tratados, o sea, esa triple estrategia norteamericana, ve que los que están afuera son China, Brasil, Rusia, India, o sea, son estas potencias emergentes, si se quiere, que uno podría incluso debatir, o sea, en cuánto es que son alternativos del tipo de proyecto económico que pueden llevar adelante, pero que sí que es indudable que son, digamos, un polo desafiante para lo que es el poder hegemónico como es Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces tienen sus propios mecanismos y desarrollan esos intentos. Como decía Oscar al principio, buscamos consumidores. Los consumidores básicamente los vas a tener en China, los vas a tener en India, los vas a tener en Rusia, o sea, están quedando gran parte fuera. O sea, creo que en realidad lo que estamos asistiendo es a un mundo que se está partiendo en dos, no en realidad a una globalización sola, sino a una fractura. Aparte, si necesitamos consumidores, por cómo están en la Argentina, no van a encontrar mucho de acá y adelante. Pero numéricamente son muy insignificantes, son muy poquitos nosotros. El problema, digamos, hay muchos teóricos que plantean esta forma de capitalismo como acto destructivo, ¿no? Es decir, el capital financiero está teniendo semejante despliegue
que puede hundir las bases, lo explicaba Tomás Piketty, del propio capitalismo. Es tan voraz el capitalismo financiero que puede estar destruyendo la base, ¿no?, digamos, del capitalismo en sí. Y una explosión de una burbuja financiera, ¿cómo dejaría parados estos tratados? Hemos hablado hace poco que hemos invitado a Walter Formento, que hablamos sobre la posibilidad de un colapso financiero global. O sea, ¿cómo claro, la crisis de los fines del 2007-2008 es un poco también eso, o sea que todavía no se sienten los brotes verdes que el Fondo Monetario venía anunciando en algún momento. Más bien parecen los primeros estallidos de una gran crisis que se viene. Bueno, pero los tratados de libre comercio también son como autopistas de salvataje frente a ese tipo de crisis, o sea, la liberalización del capital y de este flujo de servicios, mercancías y de un montón de cosas que incluyen estos TLC, o sea, también son formas de recurrir para esos países desarrollados en crisis de estas nuevas formas de financiamiento, o sea, porque la liberalización del capital es hacerlo rotar pero van sin muriendo barreras. unos cuantos en el camino. Claro, parece... Bueno, eso evidentemente, digamos, a los que están arriba de la pirámide no les interesa tanto. Claro, pero por eso parecería una pregunta medio tonta, pero ¿cómo podés mantener un mundo con cientos o miles de millones de personas en un estado prácticamente de esclavitud? Ni siquiera esclavitud, pero el esclavo le van de comer. Ahora acá te dejan a la buena de Dios. O vamos, Oscar, perdón, a esta imagen de las películas futuristas donde están las grandes ciudades envueltas en una burbuja y un microclima y una masa hambrienta alrededor. O como Tanner, que están sobrando de Tanner unos cuantos millones de personas y hay que reducir la población. Terminamos siempre hablando de lo mismo. Y si uno observa cómo está el mundo, efectivamente, digo, tal vez son un poco exageradas esas películas futuristas, pero los muros se parece aparecen bastante, ¿no? Digamos, las ciudades amuralladas, los países que hacen barreras. Sí, bueno, la cantidad de guerras que se han producido, las hambrunas gigantescas. Ahora, esa pregunta de cómo se puede vivir debería ser de preguntarle a gente que le preocupa la humanidad. A estos grupos económicos no les preocupa la humanidad, les preocupa la ganancia. Lo que pasa es que esa miopía van a terminar con el sistema. Que que la humanidad tiene que ofrecer esa alternativa a este tipo de van a matar la gallina de los huevos. Si no, o sea, estamos yendo hacia nada, hacia un abismo. Nosotros cuando hablamos de esta alternativa chino-rusa, ¿entramos también a meter el ecumenismo de Francisco en este juego? Francisco ¿Sería el que da esa base teórica? Yo creo que sí, que efectivamente, como vos decías, todavía no sabemos cuál sería el destino de los BRICS si es que prospera. No sabemos. Parecería que son estados más preocupados y que desarrollan el mercado interno. A nosotros como región nos tiene que interesar en lo que nos afecta a nosotros. El surgimiento de una alternativa a los Estados Unidos es buena para nuestra región. Yo tendría que cerrar, pero te voy a cortar porque tengo algo desde el otro día para decir eso en el interés de la región. Coincido con vos, coincido que hay que fortalecer la región. Pero veamos el caso de Venezuela. Venezuela está subsistiendo hoy gracias al apoyo de las inversiones de Rusia y China. Exactamente. Entonces, tenemos que aprovechar esos jugadores internacionales en nuestro beneficio. Nosotros lo habíamos hecho, es decir, de hecho todavía el gobierno de Macri se está favoreciendo con un acuerdo que hubo con el swap, con el Banco Central. Sí, y que no servía, el de los papelitos de colores. Que no servía y lo transformaron en dólares, ahí sirvió. Pero digo, está claro, eso es lo que yo digo. Si nosotros tenemos que aprovechar, es decir, no contemplar y tomar partido en la puja entre Estados Unidos y los BRICS. Ver en qué a nosotros nos beneficia. No somos observadores, somos actores. Entonces, los acuerdos comerciales con China, la ayuda que le está prestando Rusia a Venezuela, la posibilidad de comerciar con India, eso nos tiene que interesar a nosotros, ¿no? Digamos, y efectivamente la movida es una. ¿Por qué? Porque lo que sucede con Brasil y Venezuela, el desmembrar el Mercosur y el congelar una UNASUR y la CELAC, es parte de ese mismo movimiento que concluye en llevarnos a Tratado de Libre Comercio. Claramente es destruir para construir una alternativa. Ya no tenemos tiempo, Javier. 30 segundos, por favor. No, o sea, básicamente, focalizar, digamos, lo que son los intereses nuestros. O sea, es cierto que somos jugadores y es cierto que hay más jugadores. O sea, es imposible plantear un aislamiento respecto del resto del mapa a nivel mundial. Pero sí priorizar lo que son nuestras decisiones y nuestros propios intereses antes de ver, o sea, cuáles son los intereses de los demás y tratar de participar
participar como una ficha accesoria a esos mismos intereses. Bueno, muchísimas gracias. Ahora que estaba quedando buena la charla, la tenemos que cortar. Así que un gusto enorme tenerlos y creo que pudimos entender un poco más de qué se trata todo eso. Así que un gustazo tenerlos acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. En nuestro Facebook, Humo y Espejos, podemos seguir con esta charla, así que estamos todos abiertos a responder cualquier inquietud que puedan tener. Y una vez estrenado este programa, si lo quieren volver a verlo, pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.